Entonces vamos a iniciar con el modo de la oración y el creyente, y es impactante, les decía, porque está el hecho de que de alguna manera encaja en el tiempo del Señor, porque es en el tiempo del Señor que llegamos a este módulo, y lo siguiente es prepararnos en tiempos de oración para hacer la obra. Así que estemos preparados, emocionados, y saben una cosa, es tan importante el hecho de que juntamente con la unidad de la oración y el creyente, vamos a abordar ya el último capítulo del plan maestro, que se llama reproducción. Ya, reproducción. Ya nos toca, gloria a Dios. Yo me siento emocionado. Lo que Dios va a hacer no somos nosotros, no es, ay, nos va a tocar, nos toca hacer. Es la gracia del Señor con nosotros, pero ya estamos, si no en perfección, ya estamos preparados para poder darle fundamento a aquellos que el Señor nos encargue como sus hijos para que sean discipulados. Amén. Muy bien, vamos entonces a la clase de esta noche. Dios los bendiga. Apunte ahí la oración y el creyente. Amén. El punto número 1 es, les voy a trasladar un concepto del propósito de la oración. Si puede copiarlo. El propósito de la oración es de expresar nuestra sumisión a la soberanía de Dios y nuestra confianza en su fidelidad. Punto. La oración es la manera en que nosotros expresamos todo lo que hay en nuestros corazones a nuestro Dios amoroso y sabio. Repito esa última parte. La oración es la manera en que nosotros expresamos todo lo que hay en nuestros corazones a nuestro Dios amoroso y sabio. Punto. La oración no es para darle información a Dios, coma, ya que Dios lo sabe todo. Punto. La oración nos lleva a una comunión reverente con Dios, coma, adorándole y reconociéndole como el dador de todas las cosas. Punto. Por si alguien se quedó, lo voy a copiar, lo voy a repetir de corrido entonces ya. El propósito de la oración es de expresar nuestra sumisión a la soberanía de Dios y nuestra confianza en su fidelidad. Punto. La oración es la manera en que nosotros expresamos todo lo que hay en nuestros corazones a nuestro Dios amoroso y sabio. Punto. La oración no es para darle información a Dios, coma, ya que Dios lo sabe todo. Punto. La oración nos lleva a una comunión reverente con Dios, coma, adorándole y reconociéndole como el dador de todas las cosas. Punto. Amén. El amado hermano y hermana, entonces ya teniendo el concepto
debemos de entender de que tendremos que estudiar o aprender aspectos muy extensos de la oración, porque la oración hay de dos tipos: la oración corporativa o congregacional, que el Padre Nuestro es la enseñanza de una oración corporativa, y la oración privada, personal, individual. Entonces, vamos a ver algunos aspectos más de la oración corporativa, pero vamos, como el tema es la oración y el creyente, a enfocarnos en, los aspectos de una oración también, de una oración privada. Apunte ahí, inciso A. Inciso A. La naturaleza de la oración. Y le dicto: para el creyente, la oración es una experiencia de aprendizaje, la cual debe de ser desarrollada en una disciplina espiritual. Para ello vamos a abrir Lucas capítulo 11 y vamos a estar viendo algunos aspectos que ya usted habrá oído o escuchado cuando yo estuve predicando sobre la oración. Pero en este primer punto, la naturaleza de la oración es una experiencia de aprendizaje, es una experiencia que se desarrolla o que desarrolla el creyente en su vida. Antes de que leamos el texto, si puede apuntar las facetas de la oración, 2 puntos. Las facetas de la oración incluyen: 1, dependencia; 2, adoración; 3, confesión; 4, intercesión; 5, súplica; y 6, acciones de gracias. Voy a volverlo a repetir. Las facetas de la oración incluyen, hay más, pero incluyen dependencia, o sea, 1, dependencia; 2, adoración; 3, confesión; 4, intercesión; 5, súplica; y 6, acciones de gracias. Amén. Ahora leemos en ese inciso A, Lucas capítulo número 11, y como paralelo usted va a apuntar, lo vamos a estar revisando también Mateo 6, del 5 al 14, pero ahorita leemos Lucas 11, del 1 en adelante. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Amén. Vamos a leer el pasaje paralelo de Mateo. Apúntelo porque estos van a ser Mateo 6. Estos van a ser pasajes que usted va a tener que revisar en la oración. Recuérdese, hermano, de que nosotros, y hermana, recuérdese, o alumnos, recuérdense que por lo regular, esta es solo un comentario añadido, recuérdese que por lo regular nosotros creemos que sabemos orar. Los judíos de aquel tiempo creían que sabían orar porque habían crecido en una cultura de oración. Desde niños habían crecido viendo cómo oraban, los rabinos viendo oraban, los padres en las casas. Habían periodos de oración muy completos durante la semana en la vida, no solo religiosa, sino en la vida diaria del pueblo judío. Entonces, la oración supuestamente no era un tema ajeno a aquellos discípulos. Y entonces, ahora vamos a ver el 5, Mateo 6, 5. Dice así, 6, 5. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 7. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Bueno, ahora estamos en el punto A, ¿verdad? De que en la naturaleza de la oración, el punto A es de que la oración es una experiencia de aprendizaje. Ahora, cuando usted, hermano y hermana, ve la guía de oración del Señor Jesucristo, que por supuesto no nos va a dar tiempo a cubrirla en esta noche, porque si nosotros la estudiamos a conciencia, nos vamos a dar cuenta que tiene una riqueza inconmensurable. Pero si usted se da cuenta, el Señor dejó no que oráramos repitiendo. Los que fuimos católicos, se recuerda usted que aprendimos de memoria el Padre Nuestro. Lo aprendimos de memoria. Yo se lo puedo decir de memoria, no porque ahora estudié la Biblia, se lo puedo decir de memoria porque yo fui católico, ¿verdad? Se lo puedo decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, es tu voluntad, como en la tierra, así en el cielo. El Padre nuestro cada día, danoslo hoy. El Padre nuestro cada día, danoslo hoy. No nos metas, perdona nuestras deudas, no nos perdonamos a los deudores, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. O sea, te salía, pues, porque creo que el rosario llevaba varios padres nuestros, no sé, pero no la sabíamos, ¿verdad? Pero no, es Jesucristo en Mateo 6, del 5 al 8, da indicaciones de cómo no orar. Antes de enseñarles a orar, según Lucas, en Mateo del 5
al 8 da indicaciones de cómo no orar. Por eso es de que la naturaleza de oración, según Lucas 11, el 1 en adelante, los discípulos le dicen, enséñanos a orar. La oración se debe de aprender. Entonces, esta es una experiencia es una experiencia de aprendizaje, la cual debe ser desarrollada en una disciplina espiritual. Estos elementos son importantes que nosotros los mencionemos porque como nosotros, no digo que todos, pero estamos más acostumbrados a orar cuando tenemos necesidad, básicamente. Necesitamos aprender a orar y a los que discipulemos necesitamos enseñarles a cómo orar. Si usted pone atención en algunas oraciones de nuestro propio liderazgo congregacional local, usted oye oraciones muy bien intencionadas, pero que no están correctamente dirigidas, ¿verdad? A veces decimos, sí, Padre, porque Padre, tú derramaste tu sangre. El Padre no derramó la sangre, la derramó el Hijo, ¿verdad? Entonces, pero a veces no estamos ahí, ¿verdad? Porque el Padre que fuiste a la cruz, no, entonces nosotros no debemos de tirar en nuestras oraciones solamente en una intensidad emocional, sino entender que estamos orando delante de Dios, estamos hablando con Él y Jesucristo dio esta indicación de que nosotros aprendiésemos, no nosotros, sus discípulos aprendiesen a orar a pesar de que eran judíos de muchísimo tiempo, porque no sabían orar. Entonces, en este punto, enséñanos a orar. Es algo que debe de ser fundamental en este tema, la oración del creyente. Pero si yo tengo 20 años de ser creyente, yo tengo 15 años de ser creyente, ¿por qué tengo porque ni los discípulos que habían crecido en la oración sabían orar? Entonces, el inciso A, entonces es la naturaleza de la oración es una experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Debe desarrollada en una disciplina espiritual. No sé si es uno o es B, creo que es B el que toca, ¿verdad? No sé si alguien me indica si es A o B lo que me toca, es que no estoy creo que es en el B. Bueno, muy bien, gracias, hermano. Entonces, B, gracias por todos los que me están. B, entonces, para el B vamos a leer Romanos 8:26 para reafirmar la naturaleza de la oración, que es una experiencia de aprendizaje. Gracias por indicarlo. Entre paréntesis, estoy tratando de equiparme con los que saben enseñar, los que tienen licenciatura en enseñanza, para que mejoremos la experiencia de aprendizaje de nuestro equipamiento. Amén. Romanos 8:26. Si me acompaña, punto B, ¿verdad? Vamos a lo voy a poner A y aquí es el B. Dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Entonces, cuando nosotros
Entonces, ahorita en el punto B es asistencia del Espíritu. Como estamos hablando de aprendizajes, el punto B es asistencia del Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que dice Romanos 8:26? Dice de que nosotros, dice, lo repito, nos tiene que ayudar porque en nuestra debilidad, porque pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Entonces, es impresionante de que en la instrucción del Espíritu a través de Pablo hacia los romanos, está dando la indicación de una dependencia en el auxilio del Espíritu, porque nuevamente, ¿por qué necesitamos auxilio del Espíritu? Y un aprendizaje, porque no sabemos pedir. Porque nuestra oración, en muchos casos, y ya lo mirábamos en el primer punto, en muchos casos nuestra oración, porque no hemos aprendido a desarrollar esa disciplina espiritual, se vuelve una comunicación informativa. O sea, que nos dedicamos a estarle informando a Dios como que Él no supiera. Se ha dado cuenta, ¿verdad? En lugar de someter a un momento, como leímos ahí, de sumisión a su soberanía, confianza, a su fidelidad, nosotros de entrada le empezamos a decir al Señor, pero nuestras peticiones más parece de que te necesitamos poner al día al Señor en cómo está todo, porque Él como que no lo supiera. Y entonces nosotros en oración privada y a veces en oración pública, Señor, tú sabes lo que, en lugar de entrar en un tiempo de comunión, de adoración, de reconocimiento, de confesión, de adoración o dependencia, de entrada empezamos a pedir, pero no sabemos pedir convenientemente. Déjeme ver si tengo aquí es que mi Biblia me gusta mucho, aquí quería estar aquí está la nueva traducción viviente, es que no revisé. Pero, ¿por qué necesitamos la asistencia del Espíritu? El conocimiento de la palabra y la asistencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo con nosotros en un momento dado nos va, como necesitamos aprender, va a encarrilar lo que nosotros pedimos. Le voy a leer cómo está la, la NTV, dice así. Eh, Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice porque el Espíritu intercede por los creyentes en armonía. Qué precioso esto. En armonía con la voluntad de Dios. Entonces, necesitamos aprender porque en un momento dado nosotros estamos pidiendo, pero somos débiles en la oración y según les dijo Pablo a los romanos, no pedimos convenientemente, no pedimos de la forma como Dios está esperando que oremos. Entonces, para esto voy a pasarle entonces, ¿por qué es necesaria este aprendizaje de la oración? Le voy a dar unos puntos dentro de este inciso B. Ahí los revisa usted, por favor, porque si no, no termino la clase de hoy. La oración, vamos a poner uno ahí, creo, porque no hemos puesto uno. La oración debe de glorificar a Dios. La oración debe de glorificar a Dios. Vamos a regresar aquí a Romanos a ver otros aspectos, pero la oración debe de glorificar a Dios y para eso apunte Juan 14:13. Dice así: y todo lo que
pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero quiero que le ponga atención a este verso. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Ahora, esto significa lo que le pidas al Padre en mi voluntad o propósito. No es lo que pidas ahí de que yo quiero un Mercedes-Benz del 2025 y voy a pedirle a Dios porque dijo el Señor que todo lo que pidiera en su nombre el Padre lo haría. Ese es un terrible error, creer de que la oración está diseñada para nuestros caprichos, cuando la oración, según este verso, está, oiga esto o lea esto, está enfocada en la gloria de Dios. Es para que el Padre sea glorificado, dice el final del verso 13. Dice, lo que le pidáis al Padre en mi nombre, sería en mi voluntad, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y entonces ahora va aquí un punto muy importante. Este aspecto nos demuestra de que la oración debe de estar centrada en Dios y no en nosotros. Esto apúntelo muy importante, apúntelo ahí. La oración debe de estar centrada en Dios y no en nosotros. Para eso, de entre este mismo inciso B, si quiere ponga 2, vamos a apunte 2. La oración debe de alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Mire qué diferente. Nuestra oración, bueno, entonces el uno es la oración, en este punto la oración debe de estar centrada en Dios. La oración tiene el propósito de glorificar a Dios. La oración no debe estar centrada en nosotros. Yo estuve enseñándole a un pastor, estuve compartiéndole a un pastor y decía, el gran problema es de que nosotros aprendimos a tener oraciones centradas en nosotros, mientras que la oración bíblica es una oración centrada en Dios y en su voluntad. Entonces, la oración debe de alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Vamos a Lucas, nuevamente, Lucas capítulo 22 y versículo número 42, pero le voy a leer el contexto. Y saliendo él, está hablando de Jesús, del 39, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es el texto que nuestra oración debe de estar, nuestra oración debe de tener el propósito de alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios y no ver cómo Dios hace nuestra voluntad. Dejaría de ser Dios, estaría totalmente contrario. Y hoy usted mira un tipo de oraciones en púlpitos o en programas donde la gente no se está centrada ni en la gloria de Dios ni en la voluntad de Dios, sino usted dígale a Dios, reclámele a Dios, arrebátele a Dios, recrétele a Dios. Dios más parece, en esas oraciones, más parece el genio de la lámpara maravillosa. ¿Va? Usted ore y dele órdenes a Dios y Dios tiene que hacer lo que usted y yo pidamos. Esa oración es una oración que no se debe de hacer. Esas son las cosas que no se deben de pedir. Es fundamental, enfatizo en esto, la oración debe de glorificar a Dios, o sea, pidan en mi nombre, pero porque el propósito
en mi voluntad es que el Padre sea glorificado, y segundo, que la voluntad de Dios prevalezca en nuestras vidas, que prevalezca en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa oración de Jesucristo en el momento más culminante de su ministerio y en el momento de su mayor aflicción, evidencia de que la oración no es una oración egoísta ni conveniente, no es una oración en medio de que están los discípulos durmiendo allá, él está en gran clamor y súplica, está sudando como que fueran grandes gotas de sangre. Él te dice esto: si pudiera, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es casi que un cambio completo dentro de los conceptos tradicionales de oración. Casi nadie tiene instrucción de oración en el buscar la voluntad y la gloria de Dios. Entonces, y esto está también dentro de la oración, eh, dentro de la oración modelo que el Señor había mostrado, por supuesto, a sus discípulos. No vamos, hoy ya nos quedan solamente 4 minutos y no vamos a ir a la oración modelo. No podríamos desarrollarla, pero en el apunte ahí también, alineados en la voluntad de Dios, está por supuesto Mateo 6:10. Mateo 6:10, donde dice Jesús, el Señor les está enseñando a orar y les dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Si ustedes me han escuchado orar en los servicios, ahora yo entro en la oración pidiendo primero que la voluntad de Dios se cumpla. Tenemos necesidades, presentamos necesidades, pero el propósito no es doblar la voluntad de Dios a mi voluntad, sino, claro, interceder, pero que la voluntad de Dios prevalezca, porque es alinear mi voluntad o nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Si quiere apuntar como un extra ahí, podríamos poner que la voluntad de Dios, le dicto, que la voluntad de Dios se convierta en nuestra voluntad para que Dios manifieste su bondad y su gloria. Para que Dios manifieste su voluntad y su gloria. Esa es la prioridad en la oración. Vamos, ya no llegué al punto C, vamos a llegar hasta ahí en esta noche porque ya se nos terminó el tiempo, y en el nombre de Cristo Jesús, espero de que entendamos, creo que como punto fundamental de esta primera enseñanza es que tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a orar. Amén. Vamos a hacer una oración para finalizar en tiempo. Y bendigo su vida, su perseverancia, emociones. Se viene el tiempo en que vamos a orar para que Dios nos guíe, nos lleve, nos dirija, y confiadamente nuestro Dios pueda ver que hay un discípulo, una discípula, un alumno, una alumna, alguien confiable que ha aprendido a quien le puede llevar por su Espíritu Santo un hijo de él para que sea su discípulo. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios y Señor soberano, santo y sublime, Rey del universo, en esta hora nos sometemos a ti con sumisión y reconocimiento de tu grandeza, de tu bondad, de tu majestad, para pedir que tu voluntad, Señor, tu voluntad, Señor, prevalezca, sea hecha en mi vida, que yo sea, Señor, un hijo, una hija obediente, que haga tu voluntad, y que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como es hecha en el cielo, Señor.
Hoy te pedimos, Señor, que podamos a la hora de leer la Biblia aprender a orar, porque la oración es fundamento y prioridad en la vida del creyente y en la vida de la congregación. Señor, un pueblo que sabe orar, que entiende la oración y que lo hace correctamente, Señor, glorificará tu nombre, porque en esto es glorificado mi Padre. Esas fueron las palabras de Jesucristo. Hoy pongo todas las necesidades de mis hermanos y hermanas que han estado en nuestra clase, que han estado, Señor, en este equipamiento, cada una de sus vidas y sus necesidades delante de ti, Dios Todopoderoso, para que, Señor bendito, Señor amado, misericordioso y soberano Dios, tú permitas que la necesidad sea cubierta según tu perfecta voluntad. Al enfermo sanidad, al débil fortaleza, al necesitado provisión, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Muchas gracias a todos.